Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, martes 26 de noviembre, aquí en Política con Carreño. Hoy es el día después de las elecciones. Yo tengo una mirada algo diferente de la mirada que seguramente ustedes ya escucharon en los distintos medios, los analistas, los comentaristas, la prensa. Eh, Coincido en algunos puntos porque es evidente, pero en otros puntos eh, que a mi modo de ver son trascendentales o los más relevantes, yo no coincido mucho con lo que leí, con lo que escuché, con lo que vi. No, no coincido mucho. El Mercurio, la Tercera, los medios. Ayer me quedé también escuchando, ¿no? Viendo. Francamente no. Creo que hay una mirada que no se ha dicho respecto de... Hay varias en realidad, ¿no? Son varias, ¿cómo llamarlas? Aristas, varios puntos de vista del mismo fenómeno que son estas elecciones de segunda vuelta y en definitiva el resultado total de estas elecciones para gobernadores. Y yo voy a partir el análisis por, por la encuesta CADEM, la encuesta del domingo, no la última, que le da al presidente Boric, yo tengo aquí el porcentaje, no quiero perderme con ello, ¿no? Le voy a dar el porcentaje exacto. Le da una aprobación de 26% y una desaprobación nada menos que de 67%. Sobre su comportamiento, ¿verdad? La gente opina que 60% está de acuerdo con que en Chile nadie está por sobre la ley. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Y ese es el porcentaje que me interesa. Hay otro de Carolina Toá que ha bajado de manera impresionante. Eh, Creo que lo tengo también registrado. Déjeme ver. Claro, 32% aprueba la forma como está desarrollando su trabajo de ministra del Interior, pero el 66% la rechaza. Es decir, un punto menos que el de Boris, que tiene un rechazo, una desaprobación de 67%. ¿Por qué quería comenzar por esta encuesta académica? Porque fíjense que en el discurso del presidente anoche, que ustedes escucharon tal vez, primero digamos que fue un discurso, un lugar común, en lo que dicen los presidentes después de las elecciones. La diferencia es que fue un discurso más moderado respecto del discurso de aquella vez del año 2021, cuando el oficialismo arrasó en las elecciones para gobernadores, obteniendo 15 gobernaciones de 16. Es decir,
una paliza, pero así, indiscutible, que le dio el oficialismo a la oposición. 15-1. O sea, no hay por dónde perderse. Y claro, esa vez fue un discurso bastante propio de lo que es Boris, ¿no? Pero ahora como que estuvo un poco moderado, pero igual dijo que había sido el triunfo de la moderación y no del discurso del odio, de los ataques. Yo no sé a quién se refería con eso. Porque se ha cuestionado mucho la manera como tiene Francisco Orrego de enfrentar toda esta cosa de lo que es el discurso político. A mí me parece haciendo un paréntesis en esto, que Francisco Orrego eh, no es una agresividad, es un apasionamiento de su forma de ser a la hora de expresar sus ideas, que a mí me parece que es bastante transparente en cuanto a lo que él comenta, lo que él dice, y yo siento que él tiene igual que aprender. Ya lo dije antes, es un político que viene de un programa de televisión, no tiene, como alguien ha dicho por ahí, una trayectoria política comparable a la de Claudio Orrego, que son 40 años. Intendente, concejal, alcalde, gobernador. Ese es un punto que nosotros vamos a conversar, ¿no? Así que, pero en fin, un discurso de odio, de agresividad, yo no vi ese discurso aquí. Si está pensando en Santiago, en la campaña de Santiago, no lo vi. Más agresivo y más pintoresco fue Mundaca, ¿no? Que por último declaró que le había ganado a una candidata presidencial. Y eso es bastante cómico, ¿no? Circense, porque hasta donde yo sé, Hoffman nunca ha sido ni de lejos candidata presidencial de la derecha, de la UDI, jamás. Y Mundaca sí es aquel personaje, ¿no? Que ese es otro punto, amigo, por eso digo, eh, en el cual yo discuerdo con la mayoría. Ustedes saben que Mundaka es es un personaje que en su campaña incluso se opuso muchas veces al gobierno y atacó muchas veces al gobierno. Es un candidato independiente. Es cierto que ha ido afianzando eh, la coalición de izquierda, pero es un candidato independiente, que claro, que el oficialismo se lo atribuye, pero es un candidato que ha tenido bastantes encontrones con la moneda, con el gobierno, y al que ha criticado muchas veces. Lo mismo Claudio Orrego. Claudio Orrego la vez pasada, eh, yo recuerdo, y ahora mismo en las elecciones de alcalde, apoyando a los comunistas. Y en esta elección, eh, bueno, él dijo que era independiente, que en realidad se alejó de los comunistas. Y 1000 veces dijo, soy un candidato independiente. Es cierto, Boris se lo recibió, se sacó fotos con él, pero Claudio Orrego ha tenido bastantes opiniones y críticas dirigidas al gobierno, opiniones en contra del gobierno. Entonces, yo veo este asunto de esta felicidad del gobierno por el triunfo obtenido, pero la verdad es que la gobernación es importante, todas son importantes, me refiero a las que tienen más votantes en ese sentido, que son, bueno, Concepción, la región de la Araucanía,
Valparaíso, Santiago. Dos quedaron en manos del, del oficialismo. Claro, Santiago y era previsible Santiago. Yo se los dije a ustedes y lo comenté. Es probable que gane Claudio Rego por la trayectoria, pero a mi modo de ver, 45 puntos de Francisco Orrego no son nada de despreciables. ¿No? No fue una paliza como la que recibió Navarro en Biobío, en la Araucanía, no sé por ahí. 26 contra 72%. Esa es paliza. Entonces, yo siento que los triunfos siempre hay que analizarlos y verlos en toda su extensión. No solamente decir gané, que es importante sin duda porque al final todos quieren ganar, aunque sea por un punto. Pero cuando yo digo gané, tengo que ver también a quién le gané, sin que a quién le gané signifique necesariamente un menosprecio por el contrincante, de ninguna manera. Y estoy pensando en el caso de Santiago, que ha sido criticada Evelyn Matei, porque en el propio gobierno al interior de la moneda se comenta que tal vez ese capital político de Evelyn Matei no sea tanto, porque se la jugó por Francisco Orrego y perdió. Pero yo insisto en mi otro punto de vista. Francisco Orrego iba a perder ante un candidato que tiene 40 años de trayectoria y que utilizó para mostrar su independencia utilizó fotografías donde él aparece con candidatos de derecha, como una forma de decir estoy con todos. Entonces, cuidado, Evelyn Matei tiene un capital político, sin duda. Y yo siento que el hecho de que haya perdido Francisco Orrego no implica necesariamente en que ella haya perdido su capital político. Son muchos, miles, millones de votantes que votaron por Francisco Orrego, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto de vista interesante en el cual hay que insistir. Por eso, este entusiasmo, esta alegría de la moneda por el triunfo del oficialismo, yo creo que Boric y en la moneda y el oficialismo tiene plena conciencia que no es tal. Que no es tal. Ustedes me van a decir, pero Alejandro, ganaron 10 gobernaciones de 16. Cierto, pero yo les voy a responder. Perdieron 5 elecciones. No ganaron. 10 elecciones, perdieron 5. Porque tenían 15. Tenían 15 elecciones, gobernaciones. Y hoy tienen 10. Y me falta algo, ¿eh? Me falta que comentar algo ahí, espérense. Y la derecha tenía una gobernación, una. Hoy tiene 6. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, derechamente, quién ganó y quién perdió, viendo números fríos, sin análisis,
cosa que yo no suelo hacer porque no creo que los números fríos digan gran cosa si no se comenta lo que hay detrás de ellos. Por eso dije antes, ganar siempre es importante, pero veamos qué implica este ganar. ¿Me entienden? Claro, 10 es más que 6. Cierto, ¿no? Yo no me voy a poner como Camila Vallejo, que ella dice que el país crece cuando los números todos dicen que no crece. Entonces, no soy economista, pero entiendo el significado de los números. Claro, eh, y creo, ¿no? Entonces, dice, estamos contentos, hemos ganado, dijo el presidente anoche. Las elecciones estas mostraron que hay una fuerza progresista. Yo no voy a decir al presidente, ya le voy a contestar esto de esta fuerza progresista que está arraigada, ¿no? En el país, dice él, que estos votantes que tenemos. Pero yo le voy a contestar al presidente. Entonces, primero insistamos en esto. Ya que a la gente, a la mayoría de las personas, a muchas personas, solo ven los números, entonces dice, bueno, pero ganamos 10, ellos tienen 6. Pero ¿qué hay detrás de esos números? Detrás de esos números hay, porque así funciona el análisis político. De esos 10, a pesar de ser 10, es una derrota, porque antes eran 15, y 15 es más que 10, ya que lo quieren ver así. Y estos otros que hoy tienen 6 y ayer tenían 1, 6 es más que 1, es una victoria. Y ustedes dirán, pero es que así no se mide, y es que así se mide, pues. Porque ustedes colocan estas cifras en la proyección país, en la proyección temporal, en la evolución del voto del votante, del elector, y hay un claro progreso de la derecha y hay un claro declive de la izquierda. Y ahora voy a entrar en este dato para responderle al presidente y a todos quienes se sienten muy contentos por este triunfo del oficialismo. A ver, lo primero, que de todas estas gobernaciones, ninguna está en manos ni de frente amplistas ni de comunistas. Ese es otro tema que voy a tocar también. Entonces, en rigor, presidente Boric, no es el progresismo el que triunfó. Ojo amigos, esto es súper importante. No hay una región en manos del Frente Amplio. No hay una región en manos del Partido Comunista, que es un fracaso en todas las elecciones. En alcaldes consiguieron 2 alcaldías por allá en comunas con muy pocos votantes. Perdieron Santiago, donde se habían puesto todas sus cartas. Así es. Y el Frente Amplio perdió en todos los lugares. Entonces, y ese es el progresismo. En rigor, el llamado progresismo lo integra el Frente Amplio. Es decir, la coalición formada por Revolución Democrática, por Comunes, que ya no existe, bueno, pero existió, y por Convergencia Social, que es el partido del presidente. Esos son los progresistas. Y con el apoyo del Partido Comunista, que siempre estuvo ahí.
Pero resulta que hoy son un fracaso electoral. Por eso es que se aferran a una coalición con el socialismo democrático, que es el que ganó. Así es. Entonces, vayamos profundizando el análisis, presidente Boric. Fíjense que, claro, el socialismo democrático hoy está en el llamado oficialismo, pero no es el progresismo al cual el presidente aludió, que dijo ganó el progresismo. No, la idea progresista, las ideas, esas que nosotros queremos implementar, están vivas en el electorado. Lo que está vivo en el electorado, presidente Boric, yo le voy a decir qué es. Es la idea de un centro. Es la idea de una moderación. El votante está cansado de discursos odiosos que vienen de los dos lados, pero más que nada que viene del lado suyo, a través de comunistas y frente amplistas, eso lo sabemos. También está en el otro lado, sin duda. Pero impera más en comunistas y frente amplistas este discurso odioso, agresivo, que se ha ido temperando con los años porque han visto que la gente no los quiere. Entonces, el votante, cuando no ha votado ni por el Frente Amplio en estas elecciones, ni por el Partido Comunista en estas elecciones, está dando una señal, este votante. Está diciendo que no quiere a estos partidos extremos. Y digo, estos partidos extremos, como los comunistas y los frente amplistas, pero fíjense que los republicanos tampoco ganaron nada. Estaban disputando ahí 2 gobernaciones y perdieron las 2. Entonces algo está apuntando. Y ojo, yo no veo que los republicanos sean violentistas ni anticonstitucionalistas, como sí lo veo en los comunistas y en mucha gente del Frente Amplio. O ustedes me van a decir que Camila Vallejo, Antonia Orellana son constitucionalistas. Son ministras que respetan la Constitución, las normas. Para nada. La libertad de pensamiento. Ayer veíamos en mi programa, ¿no? Esta metáfora de rebelión en la granja, ¿no? La granja de los animales y la moneda. Entonces, claro, el votante se está yendo, pasó esta efervescencia de los delincuentes octubristas que llevaron al gobierno que está ahí a la moneda. Esa efervescencia pasó. Y el pueblo, el elector, quiere volver a lo que siempre fue Chile. Un país moderado en términos políticos, un país que tiene un sustento en esa moderación, en ese equilibrio, que busca la paz, y en esa paz está el progreso. Pero ¿qué hemos visto, presidente? Hemos visto con su gobierno exactamente todo lo contrario, porque su discurso se basó precisamente en lo opuesto a lo que es el equilibrio, la moderación, el respeto por el otro. Y era la constitución que ustedes querían
implementar y que Claudio Orrego votó, ¿verdad? Porque muchos de estos políticos estaban obnubilados por este progresismo que iría a cambiar el país, a transformarlo. Claro, lo transformó, lo cambió, y es la miseria de país que hoy tenemos, en términos de educación, de economía, de seguridad, de cultura, de desastre, en todo sentido. Lo cambió. Pero la gente ya no quiere más eso, se aburrió. Entonces el resultado de las últimas elecciones está ahí. Y de las elecciones anteriores de alcalde también. Fíjense que Republicanos obtuvo la mayoría, inmensa mayoría en consejeros regionales. Y obtuvo más de 230 y tantas alcaldías. Es decir, le fue bastante bien a los republicanos. Y a los comunistas, bastante mal. Y a los frente amplistas, bastante mal. Y hoy, en estas elecciones para gobernadores, igual, al punto que no tienen nada. Entonces, se dan cuenta, amigos, cómo los números esconden una esencia que nosotros debemos descubrir, analizar. Y para ello debemos tener el panorama, la línea país. ¿Cómo han ido evolucionando estas tendencias políticas? Entonces, claro, en la moneda estaban todos contentos. Y el presidente pudo haber hablado del socialismo democrático, ¿no? Pero habló del progresismo, lo que no me parece adecuado, ¿no? Y la gente lo escucha y dice el progresismo. Pero no es así, pues, presidente, el progresismo en rigor no ganó nada. Nada. ¿Quiénes ganaron? Fueron los del socialismo democrático, que son los parientes pobres de esta coalición. Y por eso hoy día patalean cada vez con más fuerza. Vodanovic, Piergentili, que es la vicepresidenta del PPD, decía que bueno, que aquí las elecciones están abiertas. Ese es otro punto. Siempre toda elección está abierta, amigos. ¿De dónde sacan los políticos que a la luz de estos resultados las presidenciales están abiertas? No se crean todo lo que escuchan. Toda elección siempre está abierta. Uno puede entender y puede analizar y puede casi afirmar que ciertas elecciones van a ser como de hecho los resultados muestran. Es el caso de Mundaca en Valparaíso o de Claudio Orrego acá. Entonces, pero toda elección está abierta, hay que disputarla. Así que esto de que este resultado de estas elecciones para gobernador o gobernadores, que muchos colocaron como un plebiscito, nada. Toda elección, sobre todo presidencial, es un mundo. Es una caja de sorpresas. Así que, eso por un lado. Presidente, no ganó el progresismo en estos números fríos. Las gobernaciones las obtuvo el socialismo democrático. Ese grupo conformado por el PPD, por el Partido Socialista, fundamentalmente también el Partido Radical. Entonces, bueno, la DC también lo perdió todo, ¿no? Estaba postulando una gobernación por ahí y la perdió. Así que
ganó el socialismo democrático. Y como lo han declarado muchos de ellos a lo largo del tiempo, están un poco cansados con lo que está haciendo la moneda, y lo han dicho claramente, sobre todo a partir del caso Monsalve, que lleva para los 2 meses. Comenzó esto con el caso Convenios, ¿no? Y bueno, voces de senadores socialistas, de diputados, del PPD, que están permanentemente cuestionando lo que hace la moneda, lo que hacen los ministros. Sobre todo lo que hace Vallejo, lo que hace Orellana, en fin, cuestionando permanentemente. Entonces, claro, yo creo que este socialismo democrático que fue, como dije antes, obnubilado y continúa en el gobierno, claro. Pero a lo mejor va a comenzar a presionar, porque es una paradoja que el Partido Comunista tenga 4 ministros y un montón de subsecretarías, y siendo un partido absolutamente fracasado. De hecho, Carmona, lo escuchaba por ahí o lo leía, a propósito de estas elecciones, dice, bueno, perdimos, pero en realidad los sectores cercanos al progresismo ganaron, así que hemos ganado todo. Palabras de Carmona. Y yo no soy quien habló de plebiscito en estas elecciones, dijo Carmona. No sé si lo escuché o lo leí. El presidente del Partido Comunista, ¿y qué otra cosa va a decir? Pero por lo menos dijo sector cercano al progresismo. O sea, él reconoció que el socialismo democrático no es progresista, no forma parte del llamado progresismo, por lo menos reconoció eso. Cosa que Boris no dijo, él habló del progresismo en su discurso de anoche, ¿no? Eso por un lado, presidente. Así que no veo en realidad por qué debiera estar tan contento. Porque hay que mirar el trasfondo de todos estos números para estar, tan contentos, ¿no? No lo veo así. Ahora, sumando, hay como una igualdad de votos, 5 millones y poco para uno, 5 millones y poco para otro. Hay un empate de votos. Pero, nuevamente estamos en un pero que es importante. Los votos del llamado oficialismo envuelven a varios partidos. En rigor, PPD, Socialista y Frente Amplio, para quedarnos con esos 3, y Partido Radical, ya, 4. Por el otro lado, Chile Vamos tiene la mayoría de los partidos y luego está Republicanos. Y otros por ahí que no sé al final qué van a hacer estos demócratas o estos amarillos, se van a ir para qué lado, no tengo idea, porque son bastante inciertos. Por lo tanto, da la impresión que esa coalición de derecha es más fuerte que esa coalición de izquierda, porque estos van a ir separados, amigos, en las elecciones próximas, presidenciales y parlamentarias. Este oficialismo va a ir separado. No van a ir en listas comunes. Y yo creo que una vez dije en un programa, y una de las razones es porque esto va a ser, si van en listas comunes, pierden los partidos pequeños. Esos que tienen un diputado. O que no tienen ninguno, pero que están en la coalición de gobierno. Estos partidos que debieran desaparecer con la reforma constitucional, si es que hay, ¿no? Hoy nadie está pensando en eso, pero en fin, debieran de pensar. Disminuir los parlamentarios,
reducir las zonas y eliminar todos estos partidos colocando un mínimo de 5% para que tengan reconocimiento oficial. Pero en fin, no van a ir en una pura lista, pero lo más importante a mi modo de ver, ¿por qué no van a ir en una pura lista? Porque justamente el socialismo democrático no quiere ya compartir, ni con los comunistas ni con el Frente Amplio. Eso es un hecho. Es un hecho, eso lo han dicho ya, y eso está en la perspectiva de lo que uno analiza de los discursos de los políticos socialistas y del PPD, y del propio Partido Radical, que ha sido bastante severo en esto. Entonces, yo veo que el progresismo, en esta proyección, como le gusta a los analistas, ¿no?, y a los políticos, no le veo mucho futuro. Para nada. En estas próximas elecciones presidenciales. A no ser que vayan unidos al socialismo democrático, que es el que los está sustentando, presidente. Quien está sustentando su gobierno no es el Frente Amplio, no son los comunistas. Curiosamente es el socialismo democrático. Esos parientes pobres que fueron despreciados, denostados, humillados por Giorgio Jackson y todos ustedes, con este cuento de la superioridad moral. No iban a ser como ellos, corruptos, inmorales, y ustedes iban a limpiar la política. Bueno, esos corruptos, inmorales, como ustedes los llamaron, son los que están sustentando su gobierno. Son los que están ganando elecciones. Es curioso, ¿no? Es curioso, amigo, por eso les digo, los números al final hay que dejarlos ahí. Están ahí, pero están ahí para que nosotros los analicemos dentro del contexto global. Y no digamos ganamos, perdimos. No, así no funciona la política. De ninguna manera. Y tenemos otro punto. Yo ya perdí la cuenta, creo que tenía un montón de cosas para contarles hoy, pero vamos a seguir, yo siento que comentando algunas opiniones de estos personajes y dándole una vuelta a esto que ya en un día, 2 días más, chao, pasó. Viene la Navidad en poco tiempo y a partir de enero, amigos, las presidenciales. Si este gobierno está terminado, ya lo he dicho, esto va por inercia. Sigue gobernando, tratando de sacar un proyectito por aquí, una de las propuestas por allá, y listo, se acabó el gobierno de Boric. Pero hay algo más. Se habla de Evelyn Matei, ¿no?, que ha perdido su apoyo, su caja de votos, su sustento político, pero continúa siendo la candidata de la derecha. Y que yo creo que será la candidata, porque no ha perdido ningún sustento político. Ese es un supuesto que hay que analizarlo y plantearlo con mayor profundidad incluso de las líneas interpretativas que yo he lanzado aquí en este programa. Pero ¿cuál es el candidato progresista? Buena pregunta. Y uso la palabra progresista, no oficialista. ¿Cuál es el candidato del progresismo? ¿Vallejo? ¿Vodanovic? ¿Cuál? ¿Cuál? Claudio Rego declaró que no iba a ser candidato y él no es progresista, es un independiente. Y si él, el candidato, jamás va a querer
aparecer al lado de Frente Amplista o Comunista, aunque secretamente quiera los votos de ellos. Y no los tendrá porque esos van a ir con un candidato propio. Hasta el Partido Comunista ha dicho que quiere ir con un candidato propio. Entonces, ¿cuál es el candidato? ¿Jadwe? ¿Hasler? ¿Orellana? ¿Vallejo por los comunistas? Y del llamado progresismo, ¿cuál sería el candidato? El candidato no tiene ninguno. Bodanovich, el que lo levantan como candidato. Y yo ya he hablado de ese personaje, no crean lo que él dice. A mí no me inspira ninguna confianza. Pero tampoco él quiere ser candidato, porque sabe que en estas proyecciones no tiene ninguna opción. Ninguna opción. Aunque toda elección está abierta. Pero como dije, hay, candidatos y candidatos. No tiene opción. Bachelet no quiere ser y tampoco ganaría a Matei. Son muchas las yayas de Michelle Bachelet que ya todo el mundo conoce. ¿No? ¿Quién va a ser candidato? ¿Hay algún, no sé, los socialistas o este socialismo democrático va a ir de manera independiente? Tendrán que buscar a alguien entre los socialistas y los del PPD. Y yo no veo ninguno que tenga estatura de estadista, de que sea capaz de aunar fuerzas y que me diga a mí, sí, es un buen candidato, voy a votar por él. No veo a ninguno. ¿Se dan cuenta, amigos? Bueno, yo quería dar un enfoque distinto, este primer paso, este primer enfoque a lo que fueron estas elecciones para gobernadores. Así que, amigos, bueno, mañana miércoles esto continúa. Y nosotros continuamos acá también en nuestro programa analizando nuestro acontecer político. No olviden los likes, ayer me olvidé de decir eso. Ni compartir el programa, amigos, es súper importante el like y que compartan el programa. No dejen de hacerlo. Chao, amigos, gracias como siempre y nos vemos mañana miércoles aquí en Política con Carreño.